Bueno, muy buenos días, hermanos. Agradecidos por toda la visión espiritual. De nuevo aquí en nuestra congregación, el Despertar de la Gracia. Estamos ubicados en San José, Paseo de los Estudiantes, 100 metros al sur y 225 al este de Acueductos Alcantarillados. Tenemos servicio los días domingos a las 10 de la mañana y invitamos a todos los hermanos que nos quieran acompañar en esta enseñanza de la palabra. Y enviamos un saludo a quienes nos ven también por la internet, que es la forma en la que estamos llegando a las naciones. No tenemos los recursos económicos para para viajar a todos los países del mundo, pero Dios ha puesto la tecnología también para que este mensaje llegue a todas las partes del mundo. En este tiempo que es el que el Señor ha destinado para que se predique su palabra de gracia. Así es. Hoy traemos un tema que se llama, lo titulé Muertos en la carne, vivos en el espíritu. Y partimos de un hecho. En el antiguo pacto era un pacto hecho para la carne. Y el hombre se desgastaba en cumplir la ley para agradar a Dios en la carne y para tener el favor en la carne y para ser bendecido materialmente y en la carne también. Eso era lo que pasaba en el antiguo pacto. En el antiguo pacto, y podemos leer ahí pasajes en Deuteronomio, por ejemplo, donde si usted cumplía con la ley, sus establos eran bendecidos, todo era bendecido, pero si no cumplía, todo era maldición, ¿verdad? Así funcionaba, porque era un pacto que fue hecho para la carne, porque vivía en la carne, se vivía en la carne y entonces la carne estaba viva, ¿verdad? Y se regía por la ley, pero el espíritu estaba muerto porque el pecado, Adán lo había separado el espíritu de Dios. Entonces, hablando no de muerte física, ¿verdad? Era una muerte espiritual, el espíritu estaba muerto y la carne era la que reinaba y gobernaba en el antiguo pacto, ¿verdad? Y vino la ley posteriormente para regular todo esto, ¿verdad? Y más bien lo que hizo fue que, como dice la palabra, cuando vino la ley, sobreabundó el pecado, pero sobreabundó la gracia, ¿verdad? Pero eso fue cuando la gracia sobreabunda cuando el Espíritu viene, ¿verdad? Antes de la cruz, el Espíritu no había venido, ¿verdad? El Espíritu, habían hombres, patriarcas, jueces, profetas, en que dice que el Espíritu venía sobre ellos y los ponía a escribir cosas que ni siquiera ellos entendían, ¿verdad? Pero el Espíritu no estaba en ellos, venía sobre ellos, los tomaba y los llevaba a escribir cosas que ellos no sabían ni qué era lo que significaban, ni para qué tiempo eran, ¿verdad? Como dice Pedro en un pasaje. Porque el Espíritu no había venido, sino que el Espíritu de Dios se posaba sobre ellos para que pudieran escribir cosas que tenían que darse, que tenían que manifestarse, que eran parte de la promesa que había hecho el Señor con Abraham allá a principios de todo este proceso hasta llegar a la cruz y que viniera ese Espíritu. Entonces, tenemos claro hermanos, que en el antiguo pacto la carne estaba viva y el Espíritu estaba muerto, ¿verdad? Y vamos a ir viendo cómo efectivamente Pablo empieza a hablar de esto, ¿verdad? Y cómo empieza a tratar de enseñarnos y que nosotros entendamos que ahora en este nuevo pacto la carne está muerta y el Espíritu está vivo. Así es. Vamos a ir a Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas 2:20 dice: y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ahí mismo más adelante, en Gálatas capítulo 5, verso 24,
Dice, pues los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿verdad? Y ahí cuando habla de deseos, pueden ser todos los tipos de deseos. Pueden ser deseos por tener riqueza, pueden ser deseos por tener salud, por tener una casa, por tener un vehículo. Bueno, todos esos son deseos de la carne, son emociones de la carne, ¿verdad? Entonces, aquí Gálatas dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos, ¿verdad? O sea, la carne crucificada y muerta, ¿verdad? Y, los que son de Cristo, ¿verdad? Dice aquí, separa muy bien quiénes son. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3. Son pasajes que hacen referencia a esto que les estoy comentando. Colosenses capítulo 3, verso 3, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí cuando la palabra está diciendo, porque habéis muerto, se está refiriendo a la carne, ¿verdad? Dice, y vuestra vida está escondida con Dios. Romanos capítulo 7. Verso 4. Dice, por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea, nosotros no morimos, hermanos, para llevar fruto para nosotros, porque entonces volveríamos a estar dándole vida a la carne, ¿verdad? Aquí dice, por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Cuál es el fruto para Dios, hermanos? Porque aquí, en las iglesias del sistema, lo que enseñan es que usted tiene que ir a una congregación para que oren por usted o para ir a pedirle a Dios un bien material o para cubrir una necesidad que usted pueda tener. O sea, para que lleve fruto para usted, no fruto para Dios. ¿Y cómo llama el fruto para Dios? Dice la palabra, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál es el fruto para Dios? La fe y aceptar todo lo que ya Dios por gracia hizo. Ese es el fruto para Dios. Cuando yo, por ejemplo, puedo entender que fui justificado por Cristo, que la obra de la cruz fue perfecta y completa. Amén, así es. Eso es llevar fruto para Dios, porque es reconocerle al Señor la obra magnífica que hizo en la cruz. Sí, Señor. Darle la gloria y la honra a Él por lo que hizo. Eso es llevar fruto para Dios. Entender la gracia que revela el apóstol Pablo, que enseña el apóstol Pablo, ¿verdad? Y no llegar a pedir cosas que son al final para nosotros. Y yo no estoy diciendo que sea malo estar bien de salud o tener una buena casa o tener un buen vehículo. Yo no estoy diciendo que sea malo. Lo que pasa es que la palabra, cuando Jesús se refería a esas cosas, le llamaba añadiduras. Y decía, buscad el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Aquí el sistema religioso en el que vivimos lo hace totalmente al revés. O sea, busca primero las añadiduras. O sea, primero yo tengo que llegar por una necesidad para ver si después me encuentro el reino, ¿verdad? Y no funciona así. Y no funciona así. Porque de por sí la palabra dice que somos ricos. Que
Todo es vuestro, dice la palabra. Claro. O sea, todo es nuestro. No tenemos ni siquiera que buscarlo. El Señor sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Y Él, de acuerdo a sus riquezas en gloria, nos dará lo que ocupemos. Así es. Entonces, yo no tengo que ir a buscar las cosas materiales porque somos señores de todo. Porque se nos ha dado todo. Entonces, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas van a ser añadidas. Las que ocupemos, algunas aquí, pero lo cierto es que primero tenemos que buscar el reino. El problema es que usted no puede buscar el reino si usted no puede entender espiritualmente qué es el reino. Y entonces, ¿quiénes andan buscando todas esas cosas materiales? Los mismos que vivían en la carne en el antiguo pacto, los que no tienen su vida escondida en Cristo, los que no crucificaron esa carne allá, sino que hoy siguen viviendo en la carne y entonces necesitan oír predicación, palabra de la carne, porque viven en la carne, porque no han muerto, no se han desvestido del viejo hombre, sino que viven en la carne y no viven en el espíritu. ¿Sí, hermano? Con esto conocemos el reino de Dios y nos apropiamos de todo lo que Él nos dio. Así es. Así es. Podemos y sabemos lo que dice el apóstol Pablo, lo que es el reino de Dios. Dice, porque el reino de Dios no consiste en comida y en bebida, sino en paz, gozo y justicia en el espíritu. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es un estado mental, hermanos, es una forma de vivir. Pero ese reino de Dios, usted solo puede vivir en ese reino, en el espíritu, porque no es un reino de la carne. Como decían los judíos esperaban un salvador que viniera a derrotar a los romanos, porque ellos vivían en la carne y no podían entender en el espíritu que el reino de Dios iba mucho más allá de Jerusalén o de Judá o de cualquiera de las ciudades de Israel. O sea, no era eso, porque ellos todo lo tenían que entender en la carne porque el espíritu no les había revelado esto. Entonces, para vivir en el reino, nosotros tenemos que tener una condición espiritual. Y aquí venimos a predicarle al espíritu porque vivimos, y los que estamos hoy congregados aquí, vivimos en el espíritu. Entonces hablamos para el espíritu. Aquí no venimos a orar por la hermana porque tiene un problema económico. No. Dios se puede encargar de esas cosas, ¿cierto? Pero nosotros vivimos en el espíritu. Tenemos una carne y los zapatos se gastan y la ropa se gasta y comemos todos los días. Pero para eso es nuestro Padre. Él se encargará de esas cosas. Nosotros tenemos que alimentar el espíritu porque somos más que lo que vemos. Somos más que esa carne. Nosotros vivimos en un vaso de barro y tenemos un espíritu y la mente de Cristo. Pero eso hay que entenderlo espiritualmente. Por eso nosotros hemos dicho que aquí no convencemos a nadie para que crea como el Señor ha permitido que nosotros creamos. Porque esto no es, miren, la gracia no se puede enseñar. La gracia no se puede enseñar porque está destinada para los escogidos, para los que viven en el Espíritu, para los que Dios les dio ese espíritu de entendimiento, para los que pudieron renovarse y transformarse, como decía el hermano Marcos ahora, en la mente, como dice Pablo, renovados en vuestro entendimiento, ¿verdad? O sea, renovar es decir, cambiando las cosas viejas y poniendo cosas nuevas. Entonces, eso es parte de este proceso, ¿verdad?, que llevamos. Pero nosotros entendemos claramente que los que vivimos en el Espíritu, y vivir en el Espíritu no es andar en una nube por ahí, ¿verdad? No. Vivir en el Espíritu es algo muy simple, hermanos. Es vivir conforme a lo que la palabra dice. ¿Sí? Eso es. O sea, yo me rijo por lo que la palabra dice. Por eso Pablo decía, mas teniendo el mismo espíritu de fe, todos, el Espíritu de Cristo, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, ¿qué es lo que hablamos aquí, hermanos? Lo que nosotros creemos. Así es. Y eso la carne no lo puede entender.
Porque ustedes saben que la carne es contraria al espíritu. Entonces, cuando usted le habla estas cosas espirituales, la carne o no las entiende o se revela a esto. Y entonces cuando usted llega a una congregación y empieza a quitar la oración, el ayuno, las vigilias y todo esto, la carne se revuelca. Porque en esa condición están. El espíritu aquí se regocija cuando nosotros venimos a hablar esta palabra. Y eso nos da el conocimiento de lo que realmente nosotros somos en Cristo. Porque mucha gente habla de eso y realmente nosotros tenemos, y Pablo les decía a los corintios, les decía, examínense a ver si ustedes están en Cristo. Revísense a ver. ¿Por qué? Porque Pablo veía un montón de cosas carnales que pasaban ahí, ¿verdad? Y sin embargo había unos con los que Pablo decía, pero con los espirituales podemos hablar cosas espirituales, ¿verdad? Con los perfectos podía hablar cosas que iban más allá de las cosas naturales, porque esto es sobrenatural, hermanos. O sea, hablar de que yo soy rico no teniendo una mansión aquí, residenciales más caras, o sea, y entender o decir que estamos completos. Cuando usted le dice a alguien que está perfecto, hermano, lo primero que le dice, no, perfecto es solo Dios. Claro, en su carne es así. Y lo entienden solo para su carne. Nosotros entendemos que estamos perfectos en Cristo, claro, y completos en Cristo. Amén. Y eso es una posición espiritual que está por encima de la condición carnal. Porque la carne no aprovecha para nada, dice la palabra. Entonces, estamos muertos a la carne y estamos vivos en el espíritu. Así es. Gálatas 2:19. Dice, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Y entonces los que siguen en la ley, ¿cómo están? Los que siguen hoy practicando y alcanzando el favor de Dios a través de las obras, ¿cómo están? Están perdidos. Romanos 6. Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado fuera desactivado, a fin de que no sirvamos más al pecado. En Reina Valera dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto, libre del pecado. O sea, entonces, el viejo hombre fue crucificado, dice, para que el cuerpo de pecado fuera destruido. El cuerpo de pecado es el cuerpo de la carne. O sea, no estoy hablando de la parte física, ¿verdad? Porque el cuerpo es un vehículo, ¿verdad? Donde nos transportamos. Pero aquí estoy hablando de la mente carnal, de la mente natural, del hombre natural, ¿verdad? Que era, bueno, primero el hombre animal, como decía el hermano Marco ahora, ese que fue el que reinó hasta la cruz, fue crucificado, dice, para que el pecado fuera totalmente desactivado de ese cuerpo y destruido. Y ese es el vehículo, el cuerpo para el pecado. Entonces, si fue desactivado, ya no tiene ninguna función con nosotros. O sea, no vivimos ya en ese pecado, porque además sabemos y entendemos que dice la palabra que Cristo quitó el pecado. En la cruz el pecado fue quitado. Si no hubiese sido así, todo esto que estamos conversando, hermanos, que estamos enseñando, no sería cierto. Porque entonces estaríamos diciendo que Cristo, cuando nuestro cuerpo fue crucificado juntamente con Él para quitar el pecado, si el pecado no se quitó, entonces nos bajamos de la cruz y seguimos viviendo igual. Y no,
nuestro cuerpo fue crucificado juntamente con Cristo y el pecado fue quitado en la cruz. Dice Pablo en los Corintios, somos hallados falsos testigos de Dios. Primera de Corintios 15, 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. O sea, como con Adán todos murieron. Nosotros no, porque nosotros entramos en una nueva dispensación, ¿verdad?, de la gracia, pero todos los que venían desde Adán hasta la cruz, todos murieron. ¿Cómo murieron? Ciertamente murieron físicamente también, ¿verdad? Pero aquí no está refiriéndose a la muerte física, aquí está refiriéndose a la muerte espiritual. O sea, todos murieron espiritualmente. ¿Y qué se mantuvo vivo? La carne, la mente carnal. Por eso es que la ley era para la carne, porque dice Pablo que ciertamente la ley era santa y era buena, ¿verdad? Porque la ley incluso fue escrita con el dedo de Dios, ¿verdad? Pero la ley tenía un defecto. El defecto era que la carne no podía cumplir la ley, porque la ley era espiritual y el hombre era carnal. Entonces era demasiado pesada para el hombre poder cumplir esa ley, y nadie, excepto Cristo, la pudo cumplir, porque la ley fue puesta para eso, precisamente para que no la cumpliera, porque la carne no podía cumplir la ley. Si alguien hubiera podido cumplir la ley, hubiese sido innecesario que Cristo viniera. Pero ni los más rayados, como dicen, ni Moisés, ni Abraham, ni ninguno podía cumplir la ley, ninguno pudo cumplir la ley, ni Isaías, ninguno pudo cumplir la ley, porque la ley era para presentar a un hombre perfecto, sin pecado delante de Dios, y nadie podía hacerlo. O sea, nadie tenía esa capacidad en la carne de poder cumplir con eso, porque la ley era espiritual, pero se la imputaron a la carne, y esa fue la debilidad de la ley. Dice que más bien lejos de justificar, más bien daba conocimiento del pecado. Claro, porque Pablo decía, si la ley no dijere, no adulterarás, yo no hubiese conocido el adulterio, ¿verdad? Dice Pablo. O sea, la ley lo que vino fue etiquetar el pecado y la maldad, a resaltar el pecado y la maldad. Precisamente era parte de todo ese proceso, ¿verdad?, que había que llevar para llegar hasta la gracia. Manuel dice que fue dada para que el pecado abundase. Exacto. Porque bueno, la gracia no hubiese sido gracia si no hubiera sucedido eso, ¿verdad? Sí, porque dice que cuando vino el pecado sobreabundó la gracia, ¿verdad? Claro. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero nosotros no estamos en la carne, ¿verdad?, sino que vivimos en el Espíritu. Vamos a ir a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 dice, y si morimos con Cristo, 6, verso 8, dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados en verdad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, morimos al viejo hombre, morimos a la ley, morimos al pecado, pero dice, vivos para Dios en Cristo Jesús. Y así es como vivimos hoy, estamos vivos, pero en el Espíritu, para Dios en Cristo. Amén. Ya no estamos en la carne, eso ya pasó. Y sigue diciendo ahí, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal,
para que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Y quiénes son esos muertos entre los que nosotros estamos vivos? Hermanos, todos los que viven en la ley hoy. O sea, nosotros caminamos sobre un montón de cadáveres en esta tierra. Gente que siguen estando, que creen que están vivos, pero en realidad están muertos porque están muertos en el espíritu, porque viven en la carne. Y entonces Pablo dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos espirituales. Nosotros estamos vivos entre los muertos espirituales, entre los que no entienden esta palabra, entre los que no conocen la palabra de gracia y siguen rigiéndose por las normas que son para la carne, allá en la ley. Entonces son muertos espiritualmente hablando, aunque caminan, son como zombies. Y nosotros dice la palabra, presentados vivos entre los muertos. Así es como estamos nosotros, hermanos, vivos entre los muertos. Si salimos de esa puerta, usted se va a encontrar un montón de muertos y nosotros tenemos que presentarnos vivos entre esos muertos. ¿Y cómo nos presentamos vivos entre esos muertos? Precisamente llevando este mensaje. Lo que el Señor ha querido que nosotros leemos a la gente, ¿verdad? Que le enseñemos lo que es esta palabra de gracia, porque solo el apóstol Pablo es el que revela esto. Yo no veo a otros apóstoles que escribieron hablando de estas cosas, ¿verdad? Sino que ellos siguieron en la ley, porque así lo determinó el Señor, ¿verdad? Los mandó a la casa de Israel, incluso les decía, por casa de gentiles no vayan, ¿verdad? Los mandó a seguir enseñando la ley, ¿verdad? Como decía Jesús, para que los que tienen oídos no oigan. Y entonces tiene gente en eso también, ¿verdad? Y uno lo entiende. Por eso, insisto, nosotros no venimos aquí a tratar de convencer a nadie. Venimos a revelar la palabra de Dios, que por la gracia de Dios también se nos ha concedido, ¿verdad? No venimos a juzgar a nadie tampoco, porque sabemos que Dios es el que hace todas las cosas. Pero también entendemos que en algún lugar el Señor tiene escogidos donde esta palabra también llega, es una semilla que nosotros sembramos, ¿verdad? Así es. Y Dios dará el crecimiento, ¿verdad? Dios dará el crecimiento. Nosotros sencillamente dejamos la semilla y Dios sabrá, ¿verdad?, a quién. Vamos a ir a 2 Corintios 5:14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pero vean, dice, luego todos murieron, y por todos murió. Ciertamente el sacrificio de Cristo fue por todos, dice, para que los que viven, o sea, aquí no dice que para que todos los que viven, dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, no todos viven. Cristo murió por todos y todos murieron. Cuando entró el pecado por Adán, todos murieron, sin excepción, ¿verdad? Y Él murió por todos, Cristo también, ¿verdad? Dice, pero para que los que viven, aquí no dice que todos viven, porque está hablando espiritualmente. Dice, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Y la gran mayoría, y vuelvo a lo que decía antes, hermanos, la gran mayoría de las congregaciones lo que le enseñan es que usted tiene que vivir para usted, y no para llevar fruto para Dios. Y ese es el sentir de la gente que va a las congregaciones, a ir a buscar cómo vivir para ellos, cómo mejorar su condición para ellos. Insisto, nosotros no estamos en contra de los bienes materiales, de que la gente pueda tener cosas, eso está bien, pero eso no es la prioridad, o sea, esos son añadiduras. Nosotros primero buscamos el reino, vivimos en el reino y entendemos que el Señor es el que se encarga de todas esas otras cosas en su tiempo, ¿verdad? Igual si lo quiere, porque el problema es que, vean, yo conozco tanta gente que realmente ha llegado a una congregación esperando que Dios le resuelva un problema, y cuando eso no sucede, hasta reniegan de Dios, ¿verdad? Porque llegan a buscar, no llevar fruto para Dios, no llegan a buscar a Dios, sino llegan a buscar de Dios. Y eso no funciona así, ¿verdad? O sea, por eso insisto, buscad, Jesús decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es que la justicia de Dios es que fuimos justificados por la obra perfecta de Cristo. Eso está ahí, hay que buscarlo, está bien, pero está ahí. Está ahí, nosotros lo tenemos muy claro, lo que es la justicia de Dios, no la justicia nuestra. Hermano, y hay personas que creen que Dios está a la disposición de ellos. Exacto. Ahí en el internet anda una oración que dice que oran por un muchacho ahí que tiene cáncer. Y dice, Dios, y no recibimos un no por respuesta. O sea, que estaba en la obligación Dios de sí o no. No, y bueno, los que anduvimos en las congregaciones a veces le decían a uno, bueno, si usted va a pedir una casa, de una vez pídala, de qué color, a dónde la quiere, cuánto va a medir, ¿verdad? Dibújela. Y sí, y usted tiene, porque la palabra dice que lo que pidamos en oración, o sea, Dios nos la dará. ¿Sí, Carlitos? Sí, y a veces oran casi gritándole y exigiéndole a Dios, como queriéndole agarrar el brazo y torcérselo para que se les haga su voluntad y no la de Dios. Así es. Dice en Romanos capítulo 10, dice que quitando la justicia de Dios, impusieron la suya propia. O sea, quitando lo que Dios hizo, la justificación, dice que quitaron eso y pusieron la justicia de ellos. O sea, lo que yo quiero. O sea, si Cristo en la cruz hizo una obra perfecta y me justificó y quitó el pecado, entonces yo tengo que hacer un montón de obras para llegar a esa misma meta, ¿verdad? Sin tomar en cuenta lo que Cristo hizo. O sea, quité la justicia de Dios y impuse la mía. Entonces yo me justifico por lo que yo creo que me tengo que justificar y no por lo que Cristo hizo. Y eso pasa en todo. Eso pasa en todo. Tendrían que morir crucificados también. Pero eso es porque lo que obra es la carne, hermanos. Porque en el espíritu nosotros eso entendemos que no funciona así. Pero ahí, ¿qué es lo que pasa? Que ellos viven, pero viven todavía en la carne y espiritualmente están muertos. Nosotros hemos muerto a la carne y vivimos en el espíritu. Amén, así es. Sí, Señor. Romanos 7:6. Dice, pero ahora somos libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos tenía sujetos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en lo antiguo de la letra. Estos dice, pero ahora hemos sido libertados en la ley, habiendo muerto aquello, lo cual estábamos dotados, de modo que sirvamos en novedad del espíritu y no en la vejez de la letra. O sea, para nacer otra vez, necesariamente cuando uno nace de nuevo, y usted nace de nuevo porque está muerto, ¿verdad? O sea, nosotros decimos que nacimos de nuevo, no porque hagamos una oración de fe o porque todo esto que se acostumbra, digamos, en el sistema religioso. O sea,
cuando nosotros nacimos de nuevo porque morimos a algo. ¿Qué sentido tiene nacer de nuevo si usted no se murió? O sea, no puede nacer de nuevo si no se murió. Entonces, cuando el Señor hablaba, por ejemplo, con Nicodemo de nacer de nuevo, el nuevo nacimiento, por supuesto que Nicodemo no podía entenderlo, ¿verdad? Porque eso lo entendía espiritualmente. Incluso Jesús le dice, bueno, eso está en Juan capítulo 3, el verso 4, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y espíritu, y aquí no está hablando del agua de meterlo, sumergirlo en un río, no, o en una piscina, está hablando acuérdense que Jesús decía, porque en ustedes correrán ríos de agua viva, ¿verdad? No está hablando dice, el que no naciere de agua y el espíritu, no puede entrar en el reino, ¿verdad? ¿Por qué no puede entrar en el reino? Porque lo que decíamos ahora, porque el reino no consiste en comida ni en bebida, ¿verdad? Dice no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Entonces, por supuesto que Nicodemo no podía entenderlo. No podía entender estas cosas, porque para nacer de nuevo, usted tiene que morir. Y para nacer de nuevo en el espíritu, usted tiene que morir a la carne. O sea, eso no es sencillamente venir y hacer una oración y decir, sí, ya yo nací de nuevo porque acepté a Jesucristo. Es que no es eso. Usted tiene que pasar, es una metamorfosis, ¿verdad? Donde usted pasa de ser un gusano a ser una mariposa. Sí, chico. Manuel, el Espíritu de vida de Cristo Jesús nos invita, y no es como una invitación, ya está en nosotros, es una decisión de Dios a que nosotros no nos veamos, vean lo que digo, que no nos veamos en este cuerpo, porque yo no soy este cuerpo. Este cuerpo tiene una ley que lo que hace es contraria a Dios, es una ley. Pablo dice, así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, el hombre en Cristo me deleito en la ley de Dios, mas de otra ley en mis miembros que me se revela contra la ley de mi espíritu. Y dice, miserable de mí. Ahora, Pablo viene a dar una explicación, pero para echar ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. O sea, yo no puedo andarme fijando en este cuerpo, a ver qué hace este cuerpo sosteniéndolo, yo no puedo. Dios opera de alguna forma que este cuerpo va a obedecer. Así es. Pero uno tiene que considerarse lo que usted dijo, Santo. Muerto. Así es. El cuerpo es totalmente aparte de mí. Así es. Pero estamos en él. Sí, sí. Ok, entonces ¿quién es el que opera? Dios haciendo en nosotros. Porque si no, si me quedo con lo que Pablo dice, de que hay una ley, pero Pablo viene dando una explicación para al final decir, ya eso está vencido. Ustedes consideran que están muertos al pecado. No es que si quieren, no, ya están muertos. Eso no les puede hacer nada. Andemos en el hombre espiritual, que esa es la verdadera vida de nosotros. Así es. Por eso es que, como bien dice el chico, nosotros tenemos que tener claro, hermanos, que este cuerpo, que en el cuerpo estamos muertos. O sea, totalmente muertos. Pablo dice, y lo que vivo en la carne, lo vivo en Cristo. O sea, porque andamos porque este cuerpo físico está ahí y hay cosas que mientras estemos en este mundo vamos a ocupar, ¿verdad? Pero con esa mentalidad de que efectivamente, o sea, ese cuerpo, hablando de la mente carnal, está muerto, fue crucificado ya en la cruz hace más de 2000 años. Este cuerpo, esta mente carnal, natural, esta mente de Adán, fue clavada ahí, crucificada ahí, punto. Y entonces yo hoy camino en otra condición, en una condición espiritual, ¿verdad? Y ese espíritu gobierna la carne, gobierna ese cuerpo. Eso es así. No, porque nosotros no andamos peleando con estas cosas. Ve, hermano, aquí a nadie se le ha dicho nunca, si viene con un cigarro, usted aquí no
tiene que dejar de fumar para venir aquí. No. Cuando usted llegue a entender cuál es su verdadera condición en Cristo, su condición espiritual, ese espíritu le va a decir a esa carne, usted no tiene esa naturaleza, usted no ocupa eso. Así es. Porque si no, vamos a pelear, o sea, contra los deseos de la carne, y la carne siempre se va a oponer. Entonces, esta lucha no es de nosotros, hermanos. Nosotros, a través del conocimiento, a través del espíritu de la gracia, del espíritu de revelación, de todas estas cosas, usted va cambiando su vida y ni cuenta se da, o sea, ni lo va a sentir, hermanos. Y esa es la gran fórmula cuando le dice a la gente, es que usted tiene que cambiar, es que usted tiene que dejar ese carácter. O sea, uno dice, sí, está bien, yo sé que tengo que dejarlo, pero ¿cómo hago? Si toda la vida, tal vez desde pequeño, en su familia, usted oyó discusiones, gritos, y entonces son conductas aprendidas que usted trae hasta el día de hoy, y están ahí en esa carne, pero amarradas, ¿verdad? Arraigadas, ¿cómo las quita? No, eso no es ni con ayuno, ni con oración, y ni con una varita mágica que usted llegue a una iglesia hoy y mañana usted es otro, no. Es el conocimiento de esta verdad, de esta palabra, que va transformando y va sacando todas esas cosas y nos va dando la condición de la posición y la posición de lo que realmente nosotros somos en Cristo, hermanos. Entonces ni siquiera somos nosotros quienes luchamos contra eso, sino que la palabra de verdad, esta palabra de gracia, ¿verdad?, va transformándonos, día a día nos va transformando y nos va cambiando, y cuando nos damos cuenta es que dejamos muchas cosas que nos gustaban mucho y que no nos convenían, pero que ni siquiera nos dolió dejarlas, ¿verdad? Y ahí van quedando de camino. Eso es parte del proceso que vivimos todos, ¿verdad? Pero entendiendo de que esa carne está muerta, porque si usted le da oportunidad, se levanta. Ese es el diablo, hermanos. Ese es el oponente. Ese es esa mente carnal, ¿verdad? Que Cristo no la quitó, ¿verdad? Porque no dice que todo eso en la cruz se quitó, seguimos en esta carne y seguimos teniendo deseos, y esa mente a veces nos quiere ganar ventaja también, porque eso no se quitó, eso está ahí, pero el Señor nos dio las herramientas, nos dio su palabra, nos dio el conocimiento para que eso se someta. Y se sujete a lo que nosotros realmente somos, a espíritus perfectos, completos en Cristo. Gloria a Dios, gracias Padre. Romanos 8:10 dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos habita, y aquí yo pongo entre paréntesis, si es que habita, ¿verdad?, en vosotros, dice, el que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Vean, hermanos, y les pongo, porque a mí me pasó. Yo hace 19 años tuve una enfermedad seria, tuve una leucemia mieloide crónica, un cáncer en la sangre, y muchas veces yo ese pasaje no lo entendía, ¿verdad? Y cuando dice ahí que levantó a Cristo de los muertos también dará vida a los cuerpos mortales, a veces uno piensa que eso se refiere a la salud del cuerpo, ¿verdad? Y este pasaje no está hablando de eso. Está hablando de vivificar, de cambiar estos cuerpos mortales por cuerpos espirituales. Así es. Dice que fue el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de la tumba, ¿verdad?, de los muertos, y lo resucitó. Ese es el mismo espíritu que nosotros tenemos, hermano. El mismo espíritu que levantó a Cristo de la tumba es el espíritu que usted tiene, hermano. Así es. Y en esa condición vivimos. No hay diferencia, es el mismo espíritu. El que tuvo el poder para levantar a Jesucristo de los muertos de una tumba de 3 días de muerto, es el mismo espíritu que habita en nosotros hoy, hermanos. Y tiene el mismo poder Para edificar ese cuerpo mortal, Así es. para darle vida a ese cuerpo mortal. Puede ser vida también, está bien, puede ser vida natural, física, ¿verdad? Pero ese no es el objetivo, ¿verdad? Por eso Pablo decía que los que esperan a Cristo solo para esta vida son los más dignos de lástima. Sí, sí.
O sea, si nosotros pensamos que Cristo es para que nos resuelva todos los problemitas que tenemos en el día a día, hermanos, les tengo que decir que son los más dignos de lástima. Sí, es cierto. Porque Cristo, la obra de Cristo es muchísimo más grande que eso, hermanos. Y es eterna. Es eterna. Y no quiere decir que no se va a ocupar de muchas de estas cosas, hermanos. Pero esa no es la meta nuestra aquí. Nosotros, el Señor no nos ha escogido para que vayamos a hacer milagros. No. Nos llamó para llevar este mensaje, para administrar los misterios que Dios nos reveló, todo su conocimiento. Ahora lo vamos a ver más adelante. Así es. Juan 7:39. Juan 7:39. Dice, y esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él. Vea que ahí no está hablando de que en ese momento lo estaban recibiendo. Dice que esto dijo de los que iban a recibir, porque Él no había ido a la cruz todavía. Pues todavía no había Espíritu, pues Jesús no había sido aún glorificado. O sea, que los antiguos no podían entender ninguna de estas cosas, solo podían entender las cosas de la carne, porque el Espíritu todavía no había venido. Había que esperar que ese Espíritu llegara y se manifestara en los que iban a creer una vez que Jesús fuera glorificado. Así es. O sea, no antes, hermanos. Por eso todo, uno tiene que ubicarse en la dispensación de la palabra, ¿verdad? Todo lo que es de la cruz para atrás nunca podía ser entendido por el Espíritu, porque lo que vivía ahí era la carne. Ahí no vivía el Espíritu, ahí vivía solo la carne, hermanos, se vivía en la carne. Entonces por eso Nicodemo no podía entender esas cosas, ni Pedro. A veces Pedro le llegaban unos chispazos del cielo, ¿verdad? Y cuando habló allá en el monte de la transfiguración, cuando le preguntó que qué decían los hombres, les pregunta Jesús de Nazaret que qué decían los hombres, quién era él. Y entonces él le dice, él es el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dice ahí, eso te fue revelado, ¿verdad? Pero eran cosas que llegaban así, pero el Espíritu no estaba en ellos. Mire, si el Espíritu hubiese estado en ellos, Cristo no hubiera llegado a la cruz al final solo como llegó. Porque todos lo abandonaron. Pedro, que era el discípulo, ¿verdad? Por excelencia, lo negó 3 veces. ¿Por qué? Porque al final ellos no podían entender la realidad de lo que Cristo era como Dios, porque era algo que no lo podían entender en la carne. A pesar de que trató el Señor de llevarlo de la forma más simple, pero no era para ellos, ¿verdad? No era para ellos. Eso es así. Segunda de Corintios 13. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados? Dice en otra versión dice, a menos de que estén descalificados, ¿verdad? O sea, entendamos aquí Pablo lo que está diciendo es que hay algunos que están reprobados y algunos que están descalificados, ¿verdad? ¿Quiénes son los que están reprobados y descalificados? Segunda Corintios 13, 5 y 6. Los que están descalificados o los que están reprobados son los que están vivos en la carne y muertos en el espíritu. Entonces Pablo les dice, examínense, revisen, a ver si, dice, no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, dice, a menos que seáis reprobados. Pablo tenía claro que había algunos hermanos que estaban reprobados, ¿verdad? Primera de Corintios 15, 19. Era el pasaje que les decía, ¿verdad? Dice, si solo en esta vida esperamos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Y vamos a ir a Primera de Corintios 2:11, para ir cerrando.
2:11. 2:11. Y vean, hermanos, esto, de verdad que solo los que hemos muerto a la carne y resucitado en Él, podemos y entendemos en el Espíritu estas cosas. Dice, pues, ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Dice, así también nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, aquí está diciendo que el Espíritu del hombre es el que conoce el interior del hombre, y que el Espíritu de Dios también es el que conoce el interior de Dios. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, o sea, el espíritu de la carne, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que nos fue concedido gratuitamente por Dios. Vea, hermanos, si usted no ha entendido, y los que nos ven por internet, si usted no ha entendido qué fue lo que nos fue concedido gratuitamente por Dios, examínese. Examínese. Si usted no ha entendido que usted está perfecto, y usted está completo, que usted no tiene pecado, que usted es un bendecido, que fue escogido de antes de la fundación del mundo para la gloria de Dios, y usted no entiende esas cosas, entonces debería probarse, debería examinarse, porque aquí lo que dice es que no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos que nos fue concedido gratuitamente por Dios. Y los que niegan esas cosas no están entendiendo qué fue lo que fue concedido gratuitamente por Dios. Dice, las cuales también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, porque, como les he dicho, hermanos, esta gracia no se enseña, sino con las enseñanzas por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Por eso, hermanos, cuando nosotros hablamos todas estas cosas que aquí venimos y enseñamos, allá afuera nadie las acepta. Allá usted no está completo, usted no está perfecto, usted vive en pecado, ¿verdad? Usted necesita orar, usted necesita ayunar, usted necesita la justicia de Dios, usted necesita ponerse a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Entonces dice, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no puede entenderlas. Por eso nosotros decimos, hermanos, que nosotros no estamos juzgando a la gente que está en el mundo. Lo que estamos diciendo es que se prueben y que se examinen, porque si no entienden estas cosas, entonces es que no tienen el Espíritu de Dios. Y no pueden entenderlas, dice, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué nosotros las entendemos, hermanos? Porque espiritualmente las podemos discernir, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. En cambio, el espiritual dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, hermanos. Por eso, hermanos, es que nosotros estamos muertos a la carne y vivimos en el Espíritu, porque tenemos la mente de Cristo. ¿Sí, chico? Sí, Manuel, el asunto es que Jesús le dijo allá, ¿se acuerda? En Mateo le dijo a los judíos, vosotros sois dioses. Y ellos no entendían. Ahora, en esta dispensación, la última, cuando Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, es entendiendo de que somos dioses. Porque dice, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros. O sea, si yo no me conozco como un Dios, no estoy en la fe. Y dice Pablo, más espero, eso que usted lo leyó ahora, más espero que conozcan que nosotros no estamos reprobados, nosotros no estamos en el Jesús de la carne, nosotros estamos, esta iglesia está con la mente de Cristo, somos dioses y por eso entendemos estas cosas. Así es, hermano, así es. Cuando Jesús de Nazaret lo iban a apedrear porque
decía que era hijo de Dios, ¿verdad? Él mismo decía, no está escrito en la ley de ustedes, decía ahí, no está escrito, dioses soy, si ustedes me van a pelear porque yo digo que soy hijo de Dios, ¿verdad? Y dice, ahí está escrito, dioses sois. Pero cuando usted dice esto afuera, que somos dioses, eso es una blasfemia para los que no entienden estas cosas, porque no tienen el Espíritu de Dios. Y vuelvo al pasaje que veíamos ahora. Todos morimos con Adán, todos murieron con Adán, todos resucitaron con Cristo, pero unos viven y otros andan muertos espiritualmente porque siguen en la carne. Y entonces esos son los reprobados que habla Pablo, ¿verdad? Los que no entienden esta palabra, porque esto se debe discernir espiritualmente y el hombre natural no las puede entender, hermanos. Entonces, nosotros vivimos en el espíritu y morimos a la carne. Bendecidos, hermanos, con toda bendición espiritual.